E agora no Di Pizza, de terça a domingo para o almoço, delicioso buffet de comida brasileira. E aos sábados, suculenta feijoada. Venha saborear o melhor da culinária brasileira no Di Pizza. Além disso, o Di Pizza é um lugar bonito e agradável para você fazer negócios e reuniões. Di Pizza, bar e restaurante, 7625 North State Road 7, Parkland. Ligue 954-688-9701. Nossos laços estão aqui, traços que eu nunca esqueci. A coragem de partir, sempre lembro de sorrir. Abra a janela da sua casa, deixa o Brasil entrar. Sling TV, o Brasil na sua casa. Assine agora mesmo. sling.com/Brasil. Neise Cordeiro comanda o Tá na Hora. Muy bienvenidos, son 12:30 de la tarde de este miércoles. En punto aquí por la hora latina de la Radio Gazeta News. Un bienvenido a todos ustedes que nos acompañan aquí en vivo por Facebook hoy. Y tenemos esta invitada especial que hablará con nosotros sobre nuevas leyes de inmigración que entraron en vigor este 1 de septiembre. Yo tengo un gusto de estar hablando aquí con Liliana Jurado, del Jurado Law, aquí en el sur de la Florida, Deerfield Beach, ¿correcto, Liliana? Justo al lado, en Pómpano. Sí, en Pómpano Beach, y ella es nuestra invitada de hoy para hablar de este asunto que está muy importante, que es muy importante para nuestra comunidad latina y, por supuesto, brasileña aquí en la Florida y probablemente alrededor de los Estados Unidos, ¿no es verdad? Bienvenida, Liliana. Correcto, gracias, Neise. Gracias por la invitación y bienvenidos a todos los que nos están escuchando en la tarde de hoy. Háblanos un poquito sobre eso, ¿no, Liliana? Correcto. Porque había hablado para nosotros que hay una nueva ley que entró en vigor, que es la implementación de la deportación acelerada, ¿correcto? Correcto. Explícanos sobre eso. Neise, y para los que nos escuchan, no es una ley que fue aprobada por el Congreso, por ejemplo, pero sí es una política del Departamento de Inmigración. Es una política nueva donde están expandiendo lo que era antes la deportación acelerada, cómo manejaban las deportaciones aceleradas en los Estados Unidos. Y o sea que básicamente lo que está haciendo la administración de Trump, el Departamento de Inmigración, bajo la administración del presidente actual, es expandir los métodos y las deportaciones aceleradas que siempre se han llevado a cabo bajo el Estatuto de Inmigración, pero ahora están expandiendo. O sea que pues es importante para que los oyentes y los que nos están viendo a través de Facebook sepan exactamente cómo funciona, cuáles son los riesgos y las consecuencias y qué es lo que pueden hacer, ¿verdad?, para protegerse y para no encontrarse en esta situación, o si se encuentran en una situación de peligro, donde un oficial de inmigración esté tratando de acatar esta nueva política, pues saber qué recursos, qué es lo que pueden usar, qué métodos, ¿verdad? Sí. Liliana, ¿podrías hablar un poquito más cerquita del micrófono para podemos proyectar más para los oyentes? Sí, muchas gracias. Cómo no. Pero explícanos, por ejemplo, cómo era la ley anterior, antes de esta implementación, cómo se funcionaba. Antes, la deportación acelerada realmente siempre ha existido desde, ¿verdad? Pero antes y voy a decir específicamente del 24 de julio del 2019, de este año, que fue cuando el Departamento de Inmigración emitió esta nueva política.
antes del 24 de julio de este año, las deportaciones aceleradas realmente se estaban utilizando para personas que se encontraban a 100 millas aéreas de la frontera, no más de eso, Sí. ¿ok? 100 millas aéreas de la frontera y que hubiesen estado en los Estados Unidos 14 días o menos en tiempo. O sea, que eran realmente personas que estaban cerca de la frontera que prácticamente habían acabado de llegar a los Estados Unidos. Sí. Esa era la comunidad realmente afectada. Sí. Ahora, ellos han expandido los métodos, ¿verdad? Han expandido lo que es la deportación acelerada para incluir a personas en todos los Estados Unidos. Todo el territorio americano. Correcto, en todos los Estados Unidos, no solamente a 100 millas aéreas de la frontera, en todos los Estados Unidos, y personas que no puedan comprobar que han estado en los Estados Unidos por 2 años o más. Ok. O sea que si es un ejemplo perfecto, una persona en el medio de Kentucky o en Boston, dentro de los Estados Unidos, que haya estado aquí en los Estados Unidos 1 año o 1 año y medio, no pueda comprobar que ha estado más tiempo, Sí. está en riesgo si es que, por ejemplo, maneja sin una licencia de conducir, es parado en una parada de tráfico por un policía que se sospecha que esta persona no tiene documentos, llama a un oficial de inmigración. Entonces eso sería un policía normal haciendo este tipo de chequeo en las calles y cosas así. Y llamaría, si se sospecha que la persona no tiene documentos, llamaría a un oficial de inmigración y el oficial de inmigración pues le va a preguntar a esta persona acerca del estatus y va a querer saber si esta persona ha estado en los Estados Unidos 2 años o más. Sí. Si la persona no tiene cómo comprobar que ha estado en los Estados Unidos 2 años o más, lo que se llama presencia física. Sí. Si no lo puede comprobar, pues estaría en riesgo de una deportación acelerada. Sí, y esta noticia generó pánico entre Sí. muchos de la comunidad que, por ejemplo, apenas llegaron o están en situación ilegal hace muchos años. Y eso todo generó así como un alboroto, ¿no? Sí. Y cómo las personas pueden protegerse, por ejemplo, Claro. ¿no? ¿Qué cargar con nosotros? Por ejemplo, estamos en la calle, estamos yendo a trabajar y llevar su hijo al colegio, A la escuela, claro. a la escuela y cómo estar así como prevenido que algo Claro. suceda y no sabes qué hacer. Déjeme, y hay algo que debí de haber mencionado al principio, que es, ¿qué es la deportación acelerada? Para que las personas entiendan a qué me expongo. ¿Cuál es el proceso? Exacto. La deportación acelerada es un proceso rápido, por eso se llama acelerada, donde la persona no tiene derecho a ver a un juez de inmigración y pasar por el proceso que puede tomar 1 año o más de corte y poder establecer una defensa y preparar esa defensa con un abogado con la ayuda de un abogado de inmigración. No tiene la deportación acelerada, no le da a las personas ese derecho. Es una deportación que puede ocurrir en 48 horas, donde la determinación de si esa persona permanece en el país o sale del país la toma un oficial de inmigración del Departamento de Inmigración. O sea que es bien limitada en cuanto le limitan las oportunidades y los derechos que tienen las personas de poderse defender, de poder llegar, ¿verdad?, a la corte y poder establecer una defensa y prepararse, ¿verdad?, para un juicio. No tienen esa oportunidad. Esa deportación, si la persona no puede presentar pruebas de presencia física 2 años o más en los Estados Unidos, básicamente es deportado. Sí. ¿Cómo protegerse? Ok, importante.
estos son ejemplos, no es una lista exclusiva, son Sí. ejemplos que las personas de documentos que las personas pueden tener consigo, o si no los tienen consigo, tienen que tener alguna persona designada, el esposo, esposa, Sí. mamá, papá, hermano, hermana, que tengan a la mano estos documentos. Sí. Porque uno de los requisitos es el oficial de inmigración tiene que darle a la persona la oportunidad de presentar su evidencia de presencia física. De comprobar que estás aquí. Sí, así que por ese lado sí hay ciertos derechos, así que no se asusten, no los van a deportar inmediatamente, pero claro, necesitan poder proveer esa evidencia. Por ejemplo, si tienen estratos de banco, ¿ok? Statements, documentación de banco. Esta documentación debe ser, puede ser copia o tiene que ser original. Sí, súper buena pregunta. Deben de ser copias. Los originales deben de permanecer con algún familiar designado. En la casa. Sí, deben de ser copias. Ok, copias. entonces hay la oportunidad, por ejemplo, si estoy en la calle, me paran, me preguntan, ¿eres residente hace más de 2 años? Tú tienes la oportunidad de llamar a un familiar que está, por ejemplo, en otro rincón, que puedes dar estos documentos a las Sí. autoridades. Sí, ellos están obligados a permitirle hacer esa llamada para que la persona pueda conseguir los documentos. Obviamente, no hay mejor opción, ¿verdad?, que tener por lo menos algunos documentos con uno en un sobre. Porque ¿qué pasa si uno llama al familiar de uno y no contesta la llamada? Exactamente. Y uno pues se encuentra en una situación de riesgo. Es mejor tener esos documentos. Los estratos de banco es un ejemplo. Pueden ser documentos, si uno tiene hijos, documentos de la escuela. También copias de certificados de nacimiento, mostrando la fecha de nacimiento de sus hijos. Documentos de la iglesia. También recibos Sí. pueden ser, y como dije, documentos de la escuela de los niños indicando que los niños están registrados. Pueden ser recibos médicos, del pago de la luz, del pago del agua, un contrato de arrendamiento, contrato de alugado, de renta. También es una buena idea tener, o sea que hay muchas alternativas de documentos que las personas pueden tener consigo. En adición, si pudiera tener consigo un documento de su entrada, es difícil, yo lo sé, para personas que entran por la frontera, porque entran sin inspección, nadie le pone un sello en el pasaporte Sí. al lado de la visa, del visto. Todavía en los pasaportes es el I-94 cuando viajas por avión. Todavía es este. El I-94, solo que ya no te dan un cartón blanco, el Sí. cartoncito blanco Hace que muchos años sellan. no. Sí, eso era antes. Sí. Ahora simplemente ellos ponen la entrada en la computadora, en su Ok. sistema, y uno lo puede imprimir. Ah, ¿y luego. cómo podemos imprimir eso, por ejemplo, para comprobar? Bueno, ok. Otra buena pregunta, porque las personas que entran con inspección, que entraron por el aeropuerto, que tenían visa, no están sujetas a la deportación acelerada. Esas personas tienen, si entró con una visa de turista, de estudiante, otro tipo de visa, no se preocupe porque usted no está en riesgo. Muy buena información. Sí, Muy buena si entró información. con visa, usted no está en riesgo. Obviamente, si no tiene estatus, si lo perdió, permaneció más tiempo del permitido por la I-94, sí puede ser colocado en un proceso de deportación, pero ese proceso sería a través de la corte y usted tendría todos los derechos de contratar un abogado, presentar una defensa legal en el tribunal, y eso conlleva tiempo y usted va a tener la oportunidad de prepararse. Esta deportación acelerada realmente aplica más a las personas que entran por la frontera sin inspección. Sí. sin visa. Ilegalmente. Claro. De alguna manera.
Exacto. Sí, y es una situación bien delicada, ¿no? Porque antes tenían una regla que aunque hace 100 millas de la frontera pueden Sí, recoger a estas personas. menos de 14 días. Exactamente, pero ahora es una Ahora situación... es cualquiera, básicamente Sí. cualquiera que no tenga estatus. Sí, y los abogados, lo que están haciendo para ayudar a estas personas, solamente pueden dar orientación a las personas que están asustadas o no hay nada que hacer. Bueno, realmente solamente en estos momentos podemos dar orientación porque las deportaciones aceleradas acontecen tan rápidamente Que no hay tiempo. que es bien difícil. No hay tiempo de llamar a un hasta abogado. para los familiares, exacto, contratar un abogado prácticamente no hay tiempo. Pero otra cosa que es importante, se supone, de recalcar, se supone que el Departamento de Inmigración se esté enfocando principalmente en las personas que tienen récords criminales, Sí. ¿verdad? Hablamos de personas en todos los Estados Unidos que no puedan comprobar que han estado, que hayan entrado sin inspección y no puedan comprobar que han estado en los Estados Unidos 2 años, 24 meses o más. Pero se supone, lo que ellos dicen es que se están enfocando principalmente en personas con récord criminal y en personas cuando ellos van a investigar a lugares de trabajo, por ejemplo, una factoría, y hay muchas personas sin estatus legal que Sí. entraron sin inspección trabajando ahí. Ellos se están enfocando en los empleos, en ir a los empleos Sí. y en personas con récord criminal. Pero eso no quiere decir que los demás no estén en riesgo. Que si en una parada de tráfico o en una cafetería, en algún lugar, entran oficiales de inmigración a hacer una redada Sí. y soliciten que las personas, como parte de esa redada, entreguen prueba de documentos de que tienen estatus legal, Sí. y si no lo pueden comprobar, que tengan este tipo de documentos. O sea que, aunque usted no tenga récord criminal, aunque usted no, ¿verdad? Su empleo sea diferente, usted no trabaje en una factoría, no trabaje en un lugar donde hay, ¿verdad? El riesgo, porque hay muchas personas que trabajan sin estatus legal. Sí. Siempre debe de, mi consejo, por lo menos mi recomendación es que tenga estos documentos a la mano, Sí. que tenga este tipo de documentación. Y estas redadas que están sucediendo hace unos días, ¿no? Ellas Sí. son relacionadas con esta deportación acelerada también, algunas de ellas. al menos. Algunas de ellas sí. I mean, ellos dijeron que no iban a comer, aunque ¿verdad? La nueva política Sí. salió a relucir el 24 de julio. Dijeron que no iban a comenzar a implementarla hasta el 1 de septiembre, que fue hace poco, hace una Sí. semana más o menos. Como 2 semanas más o menos, un poco antes Ajá, del exacto, huracán. un poco ¿Qué antes pasó? del huracán. Sí, sí. Sí, eso fue lo que dijeron, pero realmente no hay forma de saber. Y sí, claro que sí, todo es posible. Es posible que ellos ya hayan tenido redadas donde Sí. están implementando la nueva política de expandir las deportaciones aceleradas. Exactamente. Y hay algunas, por ejemplo, organizaciones de los derechos humanos que están reaccionando con eso. Por ejemplo, distritos o estados que están, por ejemplo, haciendo acciones contra el gobierno, contra esta demandas, nueva regla. claro que sí, bueno, hay varios y hay mucha ayuda también para los abogados de inmigración por parte de lo que se llama el American Immigration Council. También el ACLU está haciendo, ¿verdad? Preparando demandas para tratar de combatir las acciones del gobierno. Sí, y algo que me pareció muy curioso, que por ejemplo en las redadas yo creo que hubo una redada en Alabama, yo creo Sí. en
una fábrica Sí, o algo así. exacto. Y el dueño de la fábrica, que debería ser multado, porque normalmente las leyes trabalhistas, si tú empleas un indocumentado, tienes que pagar una multa o algo así, pero yo creo que no sucedió nada con él. Bueno, aún no. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿no? Si lo llegan a multar, pero aún no lo han multado. Sí. Lo que sí es que, bueno, pues ya los que trabajaban. Sí, desafortunadamente ellos fueron pegos desafortunadamente. y hecho eso con ellos, esta situación desesperante porque tiene sus niños que los dejan aquí, algunos ya nacidos en los Estados Unidos. Quería preguntarte respecto de eso también, porque cómo prepararse en una situación de esa, ¿no? Por ejemplo, dejar los niños encargados con un familiar que está legalizado en los Estados Unidos, hacer un power of attorney para la persona cuidar de sus pertenencias o una procuración. ¿Cuáles son sus consejos primeros así para esas personas? Claro que sí, deben de, ¿verdad? Uno nunca quiere pensar en lo peor, encontrarse en esa situación. Pero si caso sucede, ¿no? Pero si sucediera, si el otro, ¿verdad? El otro padre o madre está en los Estados Unidos cuidando de esos niños, pues esa persona sería la que tendría la custodia primaria en un caso de una deportación acelerada. Si eso no existe, si el padre o madre, ¿verdad?, están ausentes o en el país de origen del niño, uno no sabe, pues entonces por lo menos debería de haber una procuración dejándole el derecho a una persona designada de poder tomar decisiones médicas, de poder tomar decisiones, ¿verdad?, académicas, temporeramente, en lo que el padre o madre no están y se reunifica a ese niño con su padre o madre. Otra cosa importante también es dentro de los documentos que deben de tener para comprobar la presencia física de 2 años. Sí. Es importante recalcar que estos oficiales de inmigración tienen discreción para no colocar una persona en un proceso de deportación acelerada. Hay casos específicos que se supone que ellos les presten más atención. Por ejemplo, personas que tienen alguna discapacidad física o mental. Muy importante. Y si son padres también, padres de niños ciudadanos americanos, ¿verdad?, que nacieron en los Estados Unidos, se supone que ellos ejerzan discreción precisamente por eso, porque en una deportación acelerada, en cuestión de 48 horas, un niño, ¿verdad?, podría perder, un menor de edad, a su mamá o a su papá, en vez de colocarlos en un proceso de deportación normal que le ayudaría a la persona y le daría la oportunidad de presentar una defensa legal. Todo esto son cosas importantes porque si puede tener documentos ya mencioné, certificados de nacimiento, si hay alguna necesidad especial, si uno de sus niños tiene alguna necesidad especial física o mental, sería importante incluir en su folder o en su sobre algún récord médico. Sí, para que pueda comprobar. Correcto, que sirva como constancia de ese problema médico, de esa situación especial para poder mostrársela al oficial de inmigración y ayudar a ese oficial de inmigración a que justifique tomar una decisión favorable para la persona. Sí, todo es válido, ¿no? Porque es un asunto con muchos detalles. Sí. Por ejemplo, para una situación de esa hay muchos detalles que tomar en cuenta. Claro, ¿No es claro. verdad? ¿Más alguna información que gustarías de compartir aquí con nosotros, doctora licenciada? Bueno, les voy, en cuestión de estas deportaciones aceleradas, sí, y es importante, ¿verdad?, mantenerse siempre viendo las noticias, viendo aquí a través de Gaceta también y leyendo acerca de... Recuerden que no toda la información que van a ver, que escuchan, ¿verdad?, de sus vecinos, de sus amigos, es necesariamente la información está completamente correcta. Sí. Lean la prensa,
investiguen, consulten con un abogado de inmigración para que el abogado de inmigración pueda darle tips, pueda darle ayuda, pueda darle consejos, le pueda decir, quizás ustedes le pueden llevar los documentos que tienen comprobando su presencia física de 24 meses, ¿no? 2 años y medio y 2 años o más, y el abogado les puede decir si eso es suficiente y si necesitan incluir algún otro documento, puede explorar otras alternativas con usted. Sí. Así que siempre trate de informarse a través de pues, la prensa, pero también consulten con un abogado de inmigración y no escuchen simplemente lo que dice la gente. También los fake news, sí, que hay mucho por ahí. Sí, también. Y bueno, los continuaremos informando, los continuaremos, ¿verdad?, manteniendo informados de cualquier otro desarrollo en cuanto a esta política y otras más que están surgiendo. Exactamente. Y gostaria de agradecer por su presencia hoy, gracias, né? Neise. Para mais informação, vocês podem entrar em contato, né, com a Jurado Law Group, que se encontra aqui em Pompano Beach, en la 750 East Sample Road. ¿Es esta la dirección? Ahí estábamos antes, es la 1639 East Sample Road. Ay, perfecto. ¿Y el teléfono? Perfecto. 954-942-6449, 954-942-6449. Sí, tenía la información aquí de la oficina antigua. Sí. Pero muy bien, muchísimas gracias por su información. Gracias. Tendremos a la licenciada Liliana, por supuesto que en otras oportunidades aquí hablando con nosotros también sobre leyes de inmigración, también otros tipos de casos que Sí. trabajan, ¿no es verdad? Para la próxima les tenemos, si nos presentamos nuevamente, ¿verdad?, con Neise, Claro que vamos sí. a hablar acerca de, para todas aquellas personas que están presentando aplicaciones al Departamento de Inmigración para convertirse en residentes permanentes o hasta para convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos, la importancia de no ser considerado una carga pública. Muy Las bien. ayudas de food stamps, Medicaid y todo eso, y cómo pueden afectar las aplicaciones de inmigración. Perfecto. Eso, para la próxima. Un otras tema muy cosas, importante. Claro que sí, claro que sí. Sí, entonces conéctense con nosotros que en el próximo, la próxima entrevista tenemos este asunto también que es un cambio que también está ocurriendo sí. ahora en las leyes de inmigración. Importante, sí. Muchísimas gracias. Bien, mi gente, y vamos encerrando este Facebook Live de hoy, pero antes tenemos que dar un recadito aquí, una mensaje de nuestros patrocinadores. Bien, es la hora del almuerzo, entonces es la hora de The Pizza, Restaurante y Bar. Oh my God, I'm mixing English and Spanish and Portuguese today, oh my goodness. Tenemos aquí el restaurante The Pizza en la 7625 North State Road 7 en Parkland. Ahorita mismo están abiertos al público con este maravilloso buffet brasileño por peso, con comidas deliciosas y los postres que están de dar agua en la boca. Entonces no pierdan, van y disfruten de esta comida preciosa y rica, claro. Y si usted está interesado en hacer una assinatura de 5 canales brasileños para ver todas las telenovelas, las novelas brasileñas que a todos le encantan, acesen a sling.com/Brasil para hacer su registro, que custa apenas $35 por mes, y antes de eso ofrecen 7 días completamente gratis para que experimente este paquete. Entonces la assinatura es muy fácil, solo tiene que acessar a sling.com/Brasil. Y aquí encerramos nuestro Facebook. Muchísimas gracias por acompañarnos y mañana hay mucho más aquí por el programa Tá Na Hora. Chao, chao.